Proverbios capítulo 30. Vamos a leer los versículos 10. Vamos a leer desde el 10 hasta el 23. Versículos 10 al 23. Dice la palabra del Señor: No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos, para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. La sanguijuela tiene 2 hijas que dicen: dame, dame. 3 cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice basta. El Seol, la matriz estéril, la tierra que no se sacia de aguas, y el fuego que jamás dice basta. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia a la madre, la enseñanza de la madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. 3 cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la piedra, el rastro de la nave en medio del mar, y el rastro del hombre en la doncella. El proceder de la mujer adúltera es así: come y limpia su boca y dice: no he hecho nada, no he hecho maldad. Por 3 cosas se alborota la tierra, y la cuarta ella no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa, y por la sierva cuando hereda a su señora. Oremos. Bendito Padre Celestial, venimos delante de ti en esta tarde agradecidos por la bendición que nos das de tener tiempo de comunión cristiana durante la semana. Gracias porque nos has cuidado hasta este momento. Pedimos entonces tu gracia, tu bendición, tu guía, Señor, para aplicar nuestros corazones a lo que enseña o lo que tú nos quieres enseñar en tu palabra en este tiempo. Bendice nuestros corazones, nuestros oídos, Señor, para estar atentos a escuchar, estar dispuestos, Señor, a tu palabra, y ayúdame a exponer, Dios mío, lo que tú quieres de forma correcta y precisa. Amén. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús, te doy gracias. Amén. Amén. ¿Qué es una persona sabia? ¿Qué es una persona sabia? Según todo los proverbios que hemos visto hasta ahora, una persona sabia no es aquella que simplemente sabe todo de todas las cosas, ¿sí? No es alguien que simplemente puede manejar diferentes temas como historia, política, economía, deportes, farándula. Bueno, entonces una persona que sabe de todo. No, ese no es un sabio delante de los ojos de Dios, según lo que hemos visto hasta ahora en el libro de Proverbios, sino alguien que coloca a Dios y a su palabra como el centro de su vida. Ese es un sabio. Coloca a Dios en el centro y su palabra en el centro de su vida. Proverbios 1:7 dice: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Pero ¿qué hacen los insensatos? Desprecian la sabiduría y la enseñanza. Ahora, ya estamos casi finalizando el libro de Proverbios, Proverbios 30. ¿Y qué nos enseña Proverbio 30 acerca de alguien sabio? Si comenzamos diciendo que alguien sabio es alguien que coloca a Dios en el centro de su vida, comenzando con el temor a Dios, Proverbios 30 nos dice que esa sabiduría no solamente es intelectual, no solamente es entender que debo colocar a Dios en mi vida, sino que ese entendimiento impacta todas las áreas de mi vida práctica, mis emociones y mis acciones en la vida. Eso es lo que nos enseña Proverbios 30. Recordemos que Proverbios 30 son las palabras no de Salomón, sino de Agur. Recuerden, versículo 1 del Proverbio 30. Palabras de Agur, hijo de Jaque,
la profecía que dijo el varón Aitiel, Aitiel y Aucal. Este Agur no sabemos quién es, algunos sugieren que es el mismo Salomón, solamente que está colocando un seudónimo, porque la palabra aquí Agur tiene que ver con es el que recolecta cosas. Entonces, bueno, puede ser. Aquí no nos vamos a enganchar en ese asunto de quién es Agur. Lo cierto es que es palabra de Dios. Y este Agur lo que quiere es enseñarle por lo menos dos cosas a sus estudiantes, a Itiel y a Ucal. ¿Qué son las dos cosas en forma general? Yo lo dije el miércoles pasado. En primer lugar, la actitud requerida para hallar el conocimiento de Dios. Eso lo vimos desde el versículo 1 hasta el versículo 9. ¿Cuál es la actitud que se requiere para hallar el conocimiento de Dios, para andar en sabiduría? Dijimos que todo tiene que ver con humildad. Debemos cultivar un corazón humilde. Los versículos del 1 al 4 nos habla de esa actitud humilde de entender o de reconocer siempre que me falta conocer de Dios. Nunca será suficiente lo que yo conozco de Dios hasta ahora. Siempre me faltará. Eso en primer lugar. Lo segundo que vimos, eso es de los versículos 1 al 4, la convicción de que sí puedo hallar el conocimiento de Dios por medio de las Escrituras. Ese es el versículo 5. Y en tercer lugar, lo último que vimos es desear ese conocimiento de Dios más que cualquier cosa en esta vida. Por eso está esa oración. Versículos 7 al 9. Dos cosas te he demandado, no me las niegues antes de que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. No me des pobreza ni riqueza. Manténme del pan necesario. Él no quiere fallarle a Dios. Él quiere tener lo necesario para él poder concentrarse en buscar el conocimiento de Dios con toda humildad. Pero a partir del versículo 10 hasta el final, ahora se nos dan exhortaciones e ilustraciones de cómo se ve en la vida práctica alguien que ha cultivado esa humildad para hallar el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vemos en la práctica? ¿Cuáles son esas evidencias y consecuencias de aquellos que sí han alcanzado o que están teniendo una humildad y están hallando el conocimiento de Dios? Entonces, toda esta parte lo vamos a ver en dos porciones. Hoy vamos a ver la primera, desde el versículo 10 hasta el versículo 23, se nos va a hablar acerca de las evidencias y consecuencias de aquellos que no hallan la sabiduría de Dios o que no buscan la sabiduría de Dios. ¿Cuáles son las consecuencias que le trae? ¿Cuáles son las características, las evidencias para yo detectar que una persona allí realmente no es un humilde, no está buscando para nada la sabiduría de Dios? Con el favor del Señor, el próximo miércoles vamos a ver las evidencias y consecuencias que sí tienen aquellos en la vida práctica que cultivan la humildad para hallar el conocimiento del Señor. Entonces vamos a ver estos versículos del 10 al 23, evidencias y consecuencias de aquellos que no hallan la sabiduría de Dios. ¿Por qué? Porque no cultivan lo que dijimos en la primera parte, no cultivan una humildad, prefieren cualquier otra cosa en la vida terrenal que buscar la sabiduría divina. Versículos 10 al 23. Es muy interesante toda esta sección, porque se nos presenta una serie de proverbios que se le llaman numéricos, porque se dice tres cosas y aún la cuarta, tres cosas y aún la cuarta. Entonces, está haciendo números, está numerando cosas para darnos ejemplos de cómo se ve en la práctica alguien que realmente no le interesa la sabiduría de Dios. Y estos cuatro ejemplos nos va a ayudar a ilustrar y aclarar lo que se quiere enseñar, cuáles son las características, las evidencias y las consecuencias de ellos. Algunos teólogos le llaman a este tipo de series de números
Les llaman cuaternarios. Cuaternarios por 4. Es decir, son 4 ejemplos rápidos, ilustraciones rápidas. Estos cuaternarios, 4 ejemplos rápidos que hablan de un mismo tema. En todo el Proverbios 30 encontramos 6 cuaternarios. 6, 3 cosas y una más. Son 4 cosas al final. Pero hoy solamente vamos a ver 4 cuaternarios. 4 nada más, que corresponden a esta sección. Estos cuaternarios nos van a ilustrar 4 veces un solo aspecto, un solo tema, para que veamos en la vida práctica a alguien que desprecia la sabiduría divina. Vamos entonces con el primer cuaternario. Primer cuaternario, cuaternión sería. Cuaternión. Cuaternarios, cuaternión. Bien, versículo 10. No acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Hay generación limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. ¿Cómo sabemos que aquí está ese proverbio numérico? Bueno, por la palabra generación. Hay generación tal, hay generación que se porta así, hay generación que se porta así. Muy bien. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido que busca el proverbio o el proverbista para hablar de este tipo de generación? Ellos son una consecuencia lógica de alguien que descuida lo que se manda en el versículo 10. Versículo 10 dice: no acuses al siervo ante su señor, no sea que te maldiga y lleves el castigo. Agur exhorta a sus estudiantes a tener cuidado de no caer en el pecado del 9º mandamiento. ¿Cuál es el 9º mandamiento? No dirás contra tu prójimo falso testimonio. Este es uno de los mandamientos en la cual la mayoría de los hombres incurrimos frecuentemente. Difamar a otras personas. No decir la verdad de otras personas. En el popular también se le puede llamar el chisme, porque simplemente es una información de una persona, pero yo no sé si es verdad o no, pero yo me hago eco de eso. La difamación en sí se refiere a una acusación falsa e injusta de una persona. Pueden haber 2 intenciones en una difamación. Ganar el favor, difamar a esta persona ante otro, que es el punto que se está viendo acá. No acuses al siervo ante su señor. Aquí entonces lo que Agur está diciéndoles: no caigas en el 9º mandamiento. Cuida de poner por obras la ley de Dios, en este caso el 9º mandamiento. Porque si tú descuidas lo más sigiloso de los mandamientos, lo demás vas a caer también. Entonces dice: no acuses al siervo ante su señor, no busques la fama de una persona a costa de la destrucción del nombre de otro. La intención aquí es ganar el favor y la confianza de gente de influencia, la gente de poder, pero aplastando y manchando a otras personas para yo sobresalir. La exhortación aquí tiene relación con lo dicho anteriormente en los versículos 7 al 9. ¿Cuál es la petición de un humilde que busca la sabiduría de Dios? Manténme del pan necesario. Así que esta persona está buscando el pan por sus propios medios, pero violando la ley de Dios. Es una persona sabia. Se preocupa entonces en primer lugar de cultivar su relación humilde delante de Dios,
sin descuidar tener una relación humilde, amorosa y, amorosa con respecto al prójimo. Así que el sabio no solamente cuida su relación con Dios, sino que cuida no andar en perjuicio con otras personas para alcanzar el favor de otro hombre. No, él quiere alcanzar es el favor de Dios, no alcanzar el favor porque sabe que su sustento no está en otras personas, sino en el Señor, porque es una persona que ya está satisfecha. En Dios tengo satisfacción. Así que Agur le llama a sus estudiantes a calibrar su vida práctica a la luz de la ley de Dios. ¿Cómo sé yo que ando en sabiduría? Calíbrate a la luz de la ley divina. ¿Cómo está tu relación con el prójimo en cuanto a la ley de Dios? Eso te va a decir si tú estás realmente cultivando humildad para buscar y te estás satisfaciendo en la ley de Dios o en la sabiduría divina. Ahora, esto de generaciones es una consecuencia lógica, una vez más, de lo que alguien procura en el versículo 10, quebrantar la ley de Dios. No solamente le dicen las consecuencias, sino en qué va a parar. La consecuencia, no sea que te maldiga, te puede llegar. No sea que te maldiga y lleves el castigo. Te puede ir mal, porque si tú buscas difamar a alguien y se dan cuenta que no es así, quien sale perjudicado eres tú. Pero el énfasis no está tanto en cuídate para no llevar las consecuencias. El énfasis está, si tú cultivas ese tipo de relación en contra de la ley de Dios, sin tomar en cuenta la ley de Dios, mira dónde vas a parar. Vas a llegar a ser de esa generación malvada. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Ahora va a dar unas características de las personas que sistemáticamente violan la ley de Dios sin ningún remordimiento, sin ninguna restricción. ¿Qué les pasa? Bueno, forman parte de la generación malvada. ¿En qué se caracteriza la generación malvada? Bueno, una vez más, añade otra violación de la ley divina. En este caso, el quinto mandamiento. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. Es una generación que termina siendo irrespetuosa, que maldice, que desprecia, que menosprecia, que es irrespetuosa e injusta, es ingrata y desconsiderada con todas las autoridades, pero especialmente con sus propios padres. Los padres pueden tener necesidad y esta persona, como está acostumbrada a violar la ley de Dios de forma sistemática para buscar su propio beneficio, no le interesa ni siquiera sus propios padres, ni siquiera sus propios padres. Es como lo que dice en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 2 al 3, que dice, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural. Una persona que se acostumbra primeramente a no cultivar su relación con Dios y por supuesto no le interesa cultivar una buena relación con el prójimo, violando sistemáticamente la ley de Dios, va a parar en una generación que en primer lugar desprecia incluso a sus propios padres. Es una generación malvada. Note que el peso está en los hijos, no está en los padres. Note esto. Hay generación que maldice a su padre y a su madre no bendice. No dice nada si los padres trataron bien al hijo, lo trataron mal. Aquí el proverbista no dice absolutamente nada de eso. Si mi padre o mi madre se merece mi afecto, se merece mi amor, se merece mi atención, aquí no significa nada de eso. No está en el padre, está en la persona. Independientemente de lo que hizo o no hizo sus padres, si yo tengo una buena comunión con Dios, yo voy a honrar a Dios por medio de honrar a mis padres y a mis madres.
independientemente de lo que me hicieron o lo que no me hicieron. La generación piadosa es diferente a esta generación malvada, porque la generación piadosa sí levanta la ley de Dios y ama la ley de Dios. Versículo 12, ¿qué pasa con esa generación impía? Hay generación que dice, limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Es una generación, por violar la ley de Dios, ellos se vuelven autoindulgentes. Autoindulgentes, es decir, los demás están mal menos yo. No me veo la viga que tengo en mi propio ojo, pero sí le veo la pajita al otro que está en el ojo de la otra persona. Ellos no ven su propia maldad, sus cosas son simplemente errores, deslices, pero realmente se autoengañan. No son ocultas verdaderamente. Ellos piensan que su corazón verdaderamente no se da, no se expone hacia las otras personas. Ellos son expertos en aconsejar a otros, son expertos en decir al otro, mira, límpiate, sé santo, pero esas personas ni siquiera viven en la propia santidad. Es un hipócrita. Hay generación hipócrita, es lo que podemos señalar acá. Limpia en su propia opinión, si bien no se ha limpiado de su inmundicia. Son expertos en verborrea, en palabrería, pero no son expertos en obedecer ni sujetarse a las autoridades. Entonces uno debe calificarse a sí mismo en todas las áreas de la vida, hermanos, no a la luz de lo que yo creo que soy, sino a la luz de lo que la Biblia dice que yo soy, y debo calibrarme según eso. No es vivir en fachadas como lo que hace la generación perversa. Versículo 13. Hay generación cuyos ojos son altivos y cuyos párpados están levantados en alto. Esta generación malvada se caracteriza por ser una generación orgullosa. Ellos presumen, se enorgullecen de sus vanidades. Ellos alardean de su vida desenfrenada, de su vida hipócrita, de su vida. Todo lo que ellos puedan decir en contra de la ley de Dios no les interesa, más bien lo realzan. Viven para recibir elogios, pero no les gusta que nadie los corrija. No, yo estoy bien. Y entonces esta persona se levanta con soberbia en toda su vida. No admiten corrección, no admiten dirección y mucho menos buscan consejo en la vida. Para ellos todo está bien. Esta es una persona, estamos viendo características de las personas que no cultivan una relación humilde delante de Dios. Por supuesto, no hay humildad ante el prójimo. Versículo 14. Es el primer cuaternario, entonces terminamos aquí. Hay generación cuyos dientes son espadas y sus muelas cuchillos para devorar a los pobres de la tierra y a los menesterosos de entre los hombres. Estas personas son crueles, son despiadadas en sus palabras. No les interesa lo que la otra persona pueda pensar o tener, sino que simplemente está pensando en sus propios deleites. Es como un animal carnívoro que destroza y despedaza con sus palabras a sus víctimas. No les importa pisotear, no les importa llevarse por delante a quien sea, con tal de ellos tener el protagonismo, de tener el poder, de tener cualquier cosa que los satisfaga. Esta es una generación entonces maligna, es una generación que obviamente son características de una generación que constantemente viola la ley de Dios. En eso va a parar. Segunda y tercer cuaternión. Segundo y tercer cuaternión. Lo tenemos desde el versículo 15 hasta el versículo 20. Son dos cuaternión. La primera, ¿qué nos va a hablar? Razones para tener una generación malvada. Versículo 15 al 16. Ok. Versículos 15 al 16, síganme. Dice,
La sanguijuela tiene dos hijas que dicen, dame, dame. Tres cosas hay que nunca se sacian. Aún la cuarta nunca dice, basta. El Seol es el primer ejemplo, la matriz estéril. Segundo ejemplo, la tierra que no se sacia de aguas. Tercer ejemplo, y el fuego que jamás dice, basta. Agur compara a la generación malvada con una sanguijuela acompañada de sus propias hijas, para hablar de cuál es la razón fundamental de tener una generación malvada que desprecia la ley de Dios, que desprecia la sabiduría divina y que solamente se busca a ellos mismos su propio placer. Bueno, es la sensación de insatisfacción. Esa es la razón. ¿Por qué son así? Porque nunca están satisfechos. Entonces son como una sanguijuela, es un animal que siempre está buscando llenarse de sangre, incluso hasta explotar. Pero es que no es una sola, viene con sus hijas que son más hambrientas. Los que tenemos hijos sabemos que comen mucho más. Entonces, esa es la razón por la cual hay una generación malvada que no le interesa las cosas de Dios, que es nunca se satisfacen, porque los asuntos materiales, hermanos, nunca satisface al hombre, solamente Cristo. 4 asuntos de la vida, bueno, y de la muerte. Primer ejemplo, tenemos el Seol. Todos estos ejemplos nos hablan de cosas que nunca terminan de saciarse. Primer ejemplo, el Seol. El Seol, el lugar de los muertos. Bueno, el lugar de los muertos nunca se llena. Se puede llenar un cementerio, pero las personas siguen muriendo. Desde el principio de la humanidad hasta ahora, el Seol sigue recibiendo muertos. Sigue recibiendo almas de muertos. Por lo tanto, es un sitio que nunca se sacia, nunca para. Llegará el momento de parar cuando venga Cristo. Pero aquí el énfasis es, mira cómo es el Seol, nunca se sacia, siempre hay cupo para usted, es lo que dice. La matriz estéril es una metáfora para referirse a ese deseo de una persona que está sufriendo por no tener hijos. Es una persona que busca y busca por todos los medios. Entonces estamos hablando también del mismo tema. Quiere saciar su deseo de producir un nuevo ser, pero no lo logra. Es una persona improductiva y por ser improductiva es insatisfecha. Lo tercero, hablando de la tierra, las aguas pueden inundar la tierra en algún momento, sí, pero al día siguiente la tierra está seca y lista para recibir más agua. Y luego tenemos el fuego. El fuego puede parar solamente cuando haya terminado lo último que se puede quemar. Pero mientras hay cosas para quemarse, el fuego sigue arrasando. Entonces, estos son el segundo cuaternario que nos habla de cuál es la razón primordial de las personas para ser una generación malvada. ¿Cuál es? Insatisfacción. ¿Por qué son insatisfechos toda su vida? Porque solamente en Cristo hay verdadera plenitud y ellos lo buscan en otra cosa. Tercer cuaternión, versículo 17 al 20. El ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Este versículo junto con el versículo 20 forman el tercer cuaternión. Gracias. Comienza hablando de qué les va a pasar a esa generación que aborrece a sus padres, que desprecia a sus madres, que no cuidan de sus padres, de sus madres. Les va a venir algo muy fuerte. Dice, los cuervos de la cañada lo saquen y lo devoren los hijos del águila. Van a tener destrucción. Tarde o temprano van a parar en destrucción. Y ahora va a dar tres ejemplos.
del por qué van a parar en destrucción. El primero, el rastro del... Tres cosas me son ocultas, aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire, el rastro de la culebra sobre la peña, el rastro de la nave en medio del mar, el rastro del hombre en la doncella. Este cuaternión, hermanos, los cuatro son ejemplo de personas que saben que están haciendo mal y aún hacen como si no pasara nada. Estos tienen una mente cauterizada. ¿Cómo hacemos nosotros para saber que pasó un águila en el aire? Es muy difícil. No se puede ver porque no deja ¿qué? Rastro. El rastro de la culebra sobre la peña, no sabemos que pasó una culebra en aquella roca porque simplemente no deja rastro. El rastro de la nave en medio del mar, luego ¿qué pasa? El mar sigue igual, no sabemos a dónde va esa nave, por ejemplo. Y el rastro del hombre en la doncella. ¿Cuál es el punto acá? Las personas, la generación malvada es así de mala porque tienen una mente cauterizada donde aunque saben que están cometiendo pecado, aún así lo quieren hacer. Y son tan sigilosos, son tan determinados en hacer el mal que buscan no dejar rastro para que sean expuestos. Pero hermanos, Dios sacará a la luz el pecado en el día final. Nadie quedará exento, todo quedará expuesto, nada quedará impune ante los ojos de Dios. Ellos saben que hacen lo malo, pero son astutos para ocultarlo. No hacen alarde de sus maldades, pero ellos saben que están haciendo mal. Entonces, primera razón, son insatisfechos. Segunda razón, al final tienen una mente cauterizada. No les importa, saben que están haciendo mal y aún así lo hacen. Son unos rebeldes. Y eso junto con el versículo 20 dice: el proceder de la mujer adúltera es así: come, limpia su boca y dice, no he hecho maldad. Eso corrobora lo que dice el tercer cuaternión. Hablando acerca de, bueno, aquí no pasó nada, no dejó rastro, todo está bien, cuando no es así. Lo último cuaternión: por tres cosas se alborota la tierra, la cuarta no puede sufrir: por el siervo cuando reina, por el necio cuando se sacia de pan, por la mujer odiada cuando se casa y por la sierva cuando hereda a su señora. Estas tres cosas y aún la cuarta nos habla de las consecuencias que va a traer una generación malvada. ¿Cuál es la consecuencia de esa generación que es altiva, que no es humilde para buscar las cosas de Dios y menos para el bien del prójimo? Van a crear una sociedad insoportable. Una sociedad insoportable. Se alborota la tierra y la tierra no puede sufrir. ¿Cuándo? Cuando un siervo reina. No le corresponde reinar. No está preparado para reinar. Y entonces si le ponen esa responsabilidad, lo que va a hacer es un desastre. Segundo, por el necio cuando se sacia de pan. Es una persona que piensa que lo tiene todo, tiene toda la bendición de Dios, pero sigue siendo un necio. Sigue pensando de que todo está bien cuando no es así. Cuando la mujer odiada, ¿verdad? Cuando se casa, es una presuntuosa. Todos me odian, pero miren, aquí estoy, casada. Y la última, por la mujer, por la sierva, cuando hereda a su señora. Cada una de estas cosas en la Biblia tenemos ejemplos de ello. Por ejemplo, Amán. Amán era un siervo y se le da el poder y entonces quiso hacer desastre. Exactamente, quiso la adoración del pueblo judío y obviamente pues se salió con las tablas con la cabeza. El segundo, el necio cuando se sacia de pan. Vemos por ejemplo en los Nuevos Testamentos un Diótrefes que tenía la autoridad en una iglesia y aún quitaba a los apóstoles, no dejaba entrar a la iglesia ni siquiera a los apóstoles del Señor. Es una persona que se satisfacía en su poder. La mujer odiada cuando se casa, tenemos un ejemplo. Jezabel, la fenicia, cómo ella manipuló a un rey llamado Acab. Y por último tenemos
un ejemplo, cuando la sierva hereda a su señora. Tenemos, por ejemplo, aquí el ejemplo de Agar. Agar, cuando se vio embarazada de Abraham, empezó a mirar con desprecio a Sara, la verdadera esposa. Entonces, no todas las personas tienen la capacidad para sobrellevar ciertas responsabilidades y privilegios, pero el orgullo de esas personas es tanto que cuando tienen el poder, en vez de hacer bien en la sociedad, lo que hacen es destruir la sociedad. Esa es la consecuencia de tener una generación malvada. Ellos siempre eran así, solamente que no tenían la oportunidad de revelar lo que ellos eran. No, esta era una persona muy piadosa, era una persona que amaba a Cristo. Dele dinero, a ver qué pasa. Dele poder, a ver qué pasa. Era una persona malvada, era sigiloso, no dejaba rastro de sus pecados, pero tarde o temprano se evidenció. ¿Cuál es la consecuencia? El mundo termina gimiendo, el mundo termina siendo alborotado, el mundo termina sufriendo las consecuencias de una generación malvada. Terminemos. Hermanos, el Señor quiere que no solamente cultivemos humildad para buscar la santidad, para buscar la sabiduría de Dios, para andar en sabiduría, sino que también cultivemos la buena relación con el prójimo, porque eso nos llevará a despegarnos, a desmarcarnos de una generación impía que no busca nada del Señor. El Señor entonces nos conceda corazones humildes para no llegar a ser parte de esa generación malvada, que no seamos hipócritas entre nosotros, que no seamos necios como ellos y que procuremos más satisfacernos en nuestra relación con Dios que buscar felicidad y caprichos terrenales. Oremos. Gracias, Señor, por este tiempo. Aunque tenemos esta dificultad, gracias porque tu palabra es viva y eficaz y nos ayuda a entender tu palabra, nos ayuda a entender tu voluntad. Tú quieres, Señor, así como decía Agur, que cultivemos verdadera humildad para buscar la enseñanza, para buscar tu palabra, para andar verdaderamente como tú quieres, en sabiduría en esta tierra. Que nada, Señor, entendamos que nada en este mundo nos va a satisfacer excepto tener una verdadera, vibrante y apasionada comunión contigo, Señor. Gracias por este momento. Te pedimos tu bendición en este tiempo de oración. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.